Entonces, ahora veamos algunos ejemplos asociados a este tema de restricciones inadecuadas. Tenemos esta lámpara que está colgando por medio de dos cables, cuando luego el panel. eh, y se simula mediante este bloque, la lámpara tiene un peso propio y vamos a asumir que se le aplican unas cargas. Entonces, los dos cables en realidad se simulan como apoyos de primer orden, que estaría invertido o flotado el problema. Y aquí, pues, lógicamente que deberíamos estar pensando en unas reacciones. Recuerden que habría que hacer un diagrama del cuerpo libre y separar los apoyos, pero aquí simplificadamente dibujo las reacciones que van en este sentido. Entonces, tenemos dos incógnitas. Es un sistema 2D en donde todas las fuerzas son paralelas. Únicamente tenemos dos ecuaciones y el grado de determinación estático es cero, es decir, sería una estructura isostática. Pero este es un caso de una estructura parcialmente restringida. Noten que aquí no se tiene el mínimo número de reacciones, que sería 3. Tenemos menos de 3, son dos reacciones, ¿cierto? Pero es una estructura isostática y parcialmente restringida. Eh, en este caso, lo que diferencia a la impropiamente restringida es que no tenemos el mínimo número de reacciones. Entonces, son dos, y es parcialmente restringida, se parece mucho a este tema de equilibrio inestable, porque donde llegue una perturbación mínima, una fuerza mínima horizontal, automáticamente el sistema va a perder el equilibrio. Entonces, es restringida para esta y para estas cargas o para cualquier otro sistema de cargas verticales, pero donde aparezca una carga horizontal, ya deja de ser restringida. Entonces, no es ni completamente restringida, no es impropiamente restringida, porque estamos por debajo del mínimo número de reacciones. Sí, las reacciones son paralelas, pero de nuevo, con una mínima carguita lateral, deja de ser, deja de tener su equilibrio estable. Entonces, este también sería un caso de equilibrio inestable. Veamos ahora otras modificaciones a este caso. Se le agrega un tercer cable. Entonces, al agregarle un tercer cable, ya se tiene el mínimo número de reacciones, que serían tres, que coinciden en este caso con el mínimo número de apoyos. Entonces, aquí tenemos un número de incógnitas, tenemos tres. Todas las reacciones son paralelas, entonces tenemos dos ecuaciones y el grado de indeterminación estático es uno, es decir, sería una estructura hiperestática, un sistema hiperestático. Eh, la clasificación es impropia porque tenemos el mínimo número de reacciones, ¿sí? Como mínimo, o sea, mínimo hay tres, pero todas esas tres son paralelas. Entonces, es impropia y también tenemos un caso de equilibrio inestable porque apenas llegue una carga lateral, automáticamente se pierde ese equilibrio. Noten que aquí es impropia, la anterior era parcialmente restringida. Ahora le agrego muchos cables, como ustedes notan en la pantalla, le agrego muchos cables, tenemos muchas reacciones, muchas, no sé cuántas. Entonces, ese es un caso, nuevamente, de una estructura impropiamente restringida. El grado de determinación estático es mayor que cero, hay varias incógnitas, solamente contamos con dos ecuaciones, y este también es un caso de equilibrio inestable. De nuevo, una mínima perturbación saca a la estructura o al sistema de su condición de equilibrio. En este caso, ya se le agrega una carga lateral, ¿cierto? Tenemos muchas reacciones verticales y la diferencia aquí es que, me busco el puntero, se le agrega una carga lateral, muchas reacciones, eso es una estructura impropiamente restringida e inestable. El equilibrio de entrada no existe, es inestable porque la carga lateral hace que eso pierda o entre en movimiento, ¿no? Traslación en este caso, y es impropiamente restringida porque tiene el mínimo o más, el mínimo número de reacciones que se requieren, que en el plano son tres, y pues, en este caso hay cinco, y todas las reacciones son paralelas. Pero aquí lo que la hace inestable de todas maneras es que tenemos una carga horizontal
la inestabiliza. En este caso anterior, noten que no había una carga horizontal, entonces era un equilibrio inestable, ¿sí? Aquí ya es totalmente inestable. Eso no es que equilibrio inestable, no, es inestable completamente. Veamos este otro caso de un pórtico que sirve de cesta para básquetbol. Miren cómo se nota aquí un detalle de lo que está ocurriendo en los apoyos y nos dicen que haga un modelo 2D. Recuerden que como analistas podemos decir que eso es una estructura tridimensional, es la realidad, o yo puedo hacer una proyección y resolverlo como un problema 2D que determina el grado de determinación estático y el tipo de restricción. Pues lo primero que vamos a hacer es una simulación 2D. Vamos a asumir que tenemos una carga distribuida. Noten que está el peso propio de la viga vertical. Es una carga que va en dirección gravitacional, es uniforme. Si quisiera calcular la fuerza resultante, pues sería el área bajo la curva de este diagrama de carga. Y también hay un peso propio en las columnas, ¿cierto? Es una carga distribuida por unidad de longitud. Aquí esto es también, vamos a asumir que es una carga uniforme. No vemos el rectángulo, pero si es uniforme aquí, la única dirección, la única diferencia es que pues no visualizamos la carga como se hace con la viga, pero imagínense que aquí va un rectángulo también. Y eso lo llamamos el peso propio de la columna. Noten que las columnas tienen diferente longitud y aquí hay una fuerza de empuje que le hace un basquetbolista. Abajo, en la parte inferior, estamos idealizando, es una idealización de esos apoyos como empotramiento. Entonces, dibujo el diagrama de cuerpo libre. Noten que ya las cargas distribuidas las estoy tratando como cargas puntuales serían el área bajo la curva de los diagramas de carga. Aparece la carga aquí todavía del basquetbolista y en la parte inferior tenemos dos reacciones verticales, dos reacciones horizontales y dos momentos. Es decir, que tenemos seis incógnitas, ¿cierto? Como es un caso de carga general donde no todas las cargas ni convergen a un solo punto, ni todas las fuerzas son paralelas, esto es un caso de carga general, tenemos tres ecuaciones para el plano y entonces es una estructura hiperestática de orden 3 y es completamente restringida porque si yo la trato de mover horizontalmente, verticalmente o si incluso la trato de rotar, eso, todos los apoyos van a ser capaces de restringir esos movimientos. Bien, miremos en este caso que ya nos piden un modelo tridimensional, dicen lo mismo, que determina el GIA y el tipo de restricción. Entonces, en mi oficina, aquí está la silla, bien, vamos a asumir que no hay fricción, entonces se hace el diagrama de cuerpo libre, separo la estructura de los apoyos y voy a tener una, dos, tres, cuatro, cinco incógnitas. Vamos a asumir que lo único que se está aplicando es el peso propio de la silla que estará actuando en el centro de gravedad. Y pues tenemos cinco incógnitas en este caso. Es un caso de cargas todas paralelas, entonces únicamente en el espacio disponemos de tres ecuaciones, ¿sí? Entonces el grado de determinación estático es de dos. Aquí tenemos una estructura parcialmente restringida, no es impropia porque no tenemos el mínimo número de reacciones, que serían seis en este caso. ¿Sí? Entonces es parcialmente restringida. ¿Por qué? Porque si llega una carga lateral pequeñita, automáticamente se pierde esa restricción con la que se tiene actualmente. No es impropiamente restringida porque no tenemos el mínimo número de reacciones que serían seis, ¿sí? Se parecen mucho las dos, la única diferencia está en ese mínimo número de reacciones. Y es un caso también de equilibrio inestable por lo que ya he comentado. Una carga lateral horizontal que yo empuje hace que la silla se mueva. Y aquí está el caso, el ejemplo de una carga lateral horizontal, suma que llega un T-Rex y la tensión, entonces ya aparece una tensión y esa es una estructura que es, no es, sí, es parcialmente restringida, no tenemos el mínimo número de reacciones todavía, pero es inestable, ya esto no es equilibrio inestable, esto es automáticamente inestable. No vale la pena escribir ecuaciones de equilibrio estático acá porque sabemos que eso no va a estar en equilibrio estático. Otros casos, entonces tenemos una platina en el techo en donde solamente actúa el peso propio. Las reacciones en este caso serán, pues aquí habría que hacer el diagrama de cuerpo libre, recuerden, tendríamos que separar la estructura de los apoyos. Entonces aquí aparecerán unas tensiones T1, T2 y T3
Entonces tenemos número de incógnitas, tenemos tres incógnitas, número de ecuaciones. Este es un caso también donde todas las fuerzas son paralelas. En el espacio solamente disponemos de tres ecuaciones. El grado de determinación estático es cero, ¿cierto? Entonces es una estructura isostática. Pero es parcialmente restringida, no tenemos el mínimo número de apoyos que son seis, tenemos tres y listo. ¿Por qué es parcialmente restringida? También sería un caso de equilibrio inestable, porque donde yo aplique una carga hacia arriba que sea mucho mayor que el peso, o mucho mayor no, justo la puedo aplicar acá y que sea el peso más una carguita pequeñita, automáticamente toda la platina se mueve hacia arriba porque los cables en ese caso no van a ser capaces de restringir una posible fuerza de compresión. Ellos se sueltan. Si estos fueran elementos como puntal tensor que pueden resistir tanto tensión como compresión, ahí pues no sería necesariamente parcialmente restringido, ¿sí? Eh, Bien, listo. Entonces, ese sería ese caso. Y el otro, tenemos puntales tensores. Recuerden, aquí vamos a tener fuerzas solo en las direcciones de los puntales. Voy a asumir, recuerden que hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a asumir direcciones. Entonces, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Diría, número incógnita 7. No tenemos cargas en este caso, ¿sí? Yo de entrada no sé cuáles son las cargas, entonces cuando a mí el problema no me diga nada, yo lo que voy a hacer es que voy a asumir un sistema de cargas generales, ¿sí? En X, en Y, en Z, ¿cierto? Y podría analizar qué es lo que ocurre. Pero en este caso, noten que no hay reacciones, no hay ningún apoyo que sea capaz de impedir los movimientos en el eje Y, ¿cierto? Entonces, de entrada, ya sabemos que va a ser una estructura parcialmente restringida. ¿Por qué no es impropio? Porque no todas las reacciones convergen en un solo punto. Por ejemplo, las reacciones 2 y uno son paralelas. Las 4 y las 5 son paralelas. Estas dos convergen acá, la 4 y la 2 convergen acá, la 5 convergen con la 2 acá, la 6 y la 7 convergen aquí. Pero no todas convergen en un solo punto, ni todas son paralelas, ni convergen en un solo eje. Yo podría trazar ejes acá, otra vez este eje que teníamos aquí, y ahí no converge la 5 ni la 2 ni la uno, ¿cierto? Entonces automáticamente se convierte o en una estructura que puede ser parcialmente restringida o completamente restringida. No es completamente restringida porque, de nuevo, si hubiese una carga externa P en dirección Y, si ustedes notan, no hay ninguna reacción que sea capaz de restringir ese movimiento. Entonces, es parcialmente restringida. En ese caso, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, no, no se va a satisfacer, ¿cierto? Y pues ahí vamos a tener una restricción parcial, es decir, todas las cargas menos fuerzas en Y. Y si yo asumo que son todas las cargas menos fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces solamente tengo cinco ecuaciones, de las seis hay una que no voy a tener, y entonces el grado de determinación estático es 2. De nuevo, sin cargas en dirección Y. O sea, asumo todas las cargas menos cargas en dirección Y. Este caso es un caso un poquito más abierto porque el problema no me decía cuáles eran las cargas, ¿no? Esto para decir a mí analizar. Y aquí hay otro caso que sí lo dejo de tarea, son rótulas en C, en A, un cable en D y hay un peso propio acá, un peso que se está colgando. Entonces la pregunta para ustedes es qué tipo de restricción tiene, cuál es el grado de determinación estático y si es un caso de equilibrio inestable o totalmente inestable. Bueno, con eso termino este video y espero que le saquen provecho al tema y que puedan hacer con esto el taller.